Entonces estamos en esta tercera conferencia. Damos la bienvenida a nuestra invitada Miranda Lida y a todos los que están conectados, y con un tema que nos va a ofrecer Miranda sumamente atractivo, que es Amado Alonso en la Argentina, vida universitaria y vida pública. Miranda Lida es doctora en Historia e investigadora en el CONICET, con lugar de trabajo en el Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés. Se especializa en temas de historia argentina de la primera mitad del siglo XX, desde una perspectiva de historia social, cultural y política. Entre sus libros se cuentan Amado Alonso en la Argentina, del que nos va a hablar hoy, una historia global del Instituto de Filología, una disciplina, no sé si podés decir que está, digamos, cada vez más reducida, pero fundamental para el oficio de historiador o de historiadora. El libro es muy reciente, se dictó el año pasado, en el 2019, por la Universidad Nacional de Quilmes, y es autora de Historia del Catolicismo en la Argentina entre el siglo XIX y el XX, editado por Siglo XXI en el 2015. Ha publicado más de 50 artículos en publicaciones especializadas y su línea de investigación actual versa sobre el siguiente tema: universidad, ciencia, vida pública, redes transnacionales y revistas culturales entre 1918 y 1943. Así que bueno, con enorme placer, Miranda, te recibimos, te vamos a escuchar. La idea es que pongas con absoluta tranquilidad, no tenemos problema de tiempo con nuestra plataforma, y después, por supuesto, de tu exposición podemos conversar de los temas que nos parezcan de interés para fortalecer y para disfrutar, fortalecer nuestros conocimientos y disfrutar de tus saberes. Así que, adelante. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación y por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, quería decir, para comenzar, que Amado Alonso es una figura que puede ser abordada desde múltiples perspectivas. Esta es solo una. Todo depende de la grilla con la que se lo mire, las preguntas, etc. Yo lo he tomado como una especie de prisma a través del cual leer y entrar a diferentes problemas del mundo cultural, universitario y político de la Argentina en la primera mitad del siglo XX. Alonso se volvió una figura de cierto relieve en ese contexto, sobre todo en los años 30 y 40. Se movía más allá de los centros de investigación y las cátedras, de tal modo que puede ser leído como una trayectoria política y cultural en sentido más amplio. Esto se vincula además con la propia historia de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto de Filología en el cual trabajó, que curiosamente, y un poco lo que decía Betty recién, en sentido contrario al papel que el Instituto de Filología juega hoy en la universidad, tuvo entonces una cierta visibilidad pública, así como también llegó a alcanzar proyección transnacional, y recibió apoyo por parte de diferentes entidades y resortes del Estado que participaron del financiamiento científico. También diré algo sobre el papel del Estado en este punto en los años 30 y 40. Lo presento al personaje. Bueno, esto es una foto con el staff de la editorial Losada, algo de lo que voy a hablar después. Y acá hay como un breve resumen. Bueno, para quien no lo conoce, lo presento rápidamente. Especialista español en filología hispánica, que resultó bastante multifacético en la escena cultural argentina. Trabajaba en diversas áreas, desde fonética hasta filosofía del lenguaje, en diálogo con importantes referentes de la disciplina en la Academia Alemana, por ejemplo. Hizo también crítica literaria, historia de la lengua, y llegó a promover estudios sobre lenguas indígenas en América, si bien él no se comprometió especialmente en este campo de estudios, más bien promovió a sus discípulos,
y así, por ejemplo, surgieron trabajos sobre el guaraní, por ejemplo, en el Instituto de Filología, y participó además en debates públicos acerca del estatus de la lengua en la Argentina, un debate que tenía una cierta trayectoria, incluso decimonónica, y que cobra vuelo en la década del 20 a la luz de la expansión de la cultura popular urbana y de la prensa popular también. También abordó temas más clásicos en la historia en la filología, desde letras y fuentes clásicas españolas, ¿no? Desde la época medieval hasta el siglo de oro. También escribió junto a Pedro Enrique Sureña, toda una figura de primer orden en la cultura hispanoamericana de entreguerras, textos de enseñanza de la lengua para uso escolar que se usaron durante años, en especial textos de gramática. Por si fuera poco, editó la primera edición en español del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, un clásico, que salió por Losada y que salió con un prólogo de él, la primera edición. Alonso fue director de colección en la editorial Losada, además de poner en marcha un importante número de colecciones especializadas que se editaron en la Universidad de Buenos Aires en el marco del Instituto de Filología. Antes de llegar a la Argentina, porque era español de nacimiento, había sido becario de la Junta de Ampliación de Estudios en digamos, el organismo que otorgaba las becas internacionales, ¿no? Y fue becario en Alemania y en Francia y llegó a la Argentina, digamos, como joven promesa, con el proyecto de permanecer por un periodo más o menos razonable. Hay que tener en cuenta que los anteriores directores del instituto habían estado más bien de paso o habían mostrado escaso compromiso. En Buenos Aires conformó un centro nutrido de investigación que publicaría, dicho rápido, un poco a la ligera, casi sin parar, y que se fue consolidando a lo largo de los años y un poco a contrapelo de una coyuntura adversa, ¿no?, que se produjo en el contexto adversa para la libertad intelectual, que se produjo en la medida en que se da el avance fascista en Europa en la década del 30, y el instituto se va nutriendo del vacío que se genera en Europa una vez que se instala primero la Guerra Civil Española y sobre todo el arrasador avance nazi, que expulsa a los principales referentes de la disciplina de Europa y los manda a diferentes destinos en el exilio. Las revistas científicas europeas colapsaron con las persecuciones nazis y las guerras, pero Alonso logró lanzar en este contexto, a contrapelo, una revista argentina de filología que se volvió rápidamente de referencia en el campo disciplinar. Tanto es así que se llenó de nombres transnacionales entre sus colaboradores. ¿Qué más agregar? Alonso integró el Grupo Sur, aunque digamos no ocupaba una posición central. Además tenía estrechos contactos con la Institución Cultural Española de Buenos Aires, y trataré de mostrar un poco qué lugar juega esta institución, que es una institución que me interesó muchísimo, que va a jugar un papel importante a la hora de tenderle una mano a intelectuales refugiados y exiliados. Se acercó Alonso a grupos antifascistas, en especial aquellos que brindaban un lugar relevante a los republicanos y tendían puentes con los exiliados. Fue agregado cultural de la Embajada de la Segunda República Española en Buenos Aires, eso hasta 1936. No tuvo, sin embargo, un rol público en debates que involucraban directamente la política argentina. Trató en alguna ocasión con el presidente Agustín Justo e incluso con algunos funcionarios nacionalistas, así van a ver ahora una polémica en el PowerPoint con Carlos Ibarguren. Bueno, esta es una carta que le envía Victorio Campo, que lamentablemente no tenía mejor copia, y está en francés, pero es muy interesante que en un momento en un pasaje le dice que es mucho más coulant, que es una palabra muy difícil de traducir, es mucho más coulant que sus colegas o los demás intelectuales españoles que visitaron la Argentina. Y coulant no sé bien cómo traducirlo, pero entiendo que quiere decir algo en el lenguaje medio llano, como entrador, ¿no? Y bueno, quería mostrarlo de Ibarguren, pero ahora no lo estoy.
Creo que está hacia el final en realidad. Perdón el desorden. No sé si es esta la... No. Ay, no lo estoy encontrando. Bueno, lo tenía por acá, disculpen. Acá está. La polémica con Carlos Ibarguren, que es una polémica donde Amado Alonso se pone en una posición muy firme porque Carlos Ibarguren lo echó como jurado o como evaluador de un proyecto de beca. Y desestimó su dictamen, etcétera, etcétera, y en fin. Bueno, después voy mostrando otros aspectos. Bueno, hasta acá más o menos el personaje. Voy a decir dos palabras sobre el instituto, ¿no? El Instituto de Filología fue creado en los años 20, entre 1922 y 23, más precisamente, a instancias del decano Ricardo Rojas, con la colaboración de Ramón Menéndez Pidal, desde Madrid, desde el Centro de Estudios Históricos. El contexto tiene que ver con el contexto que sigue a la reforma universitaria, que facilita esta iniciativa y además recibe también con agrado la llegada de un investigador joven que va a resultar bastante carismático. La fundación del instituto responde tanto a un anhelo por profesionalizar la disciplina, dotándola de especialistas rigurosos formados en academias europeas, como también responde a un debate que venía desde el tiempo del centenario, pero que se reviva en los 20, que tiene que ver con la presión de las élites, en especial, esto en el centenario se marcó mucho, la presión por tomar medidas para mejorar la enseñanza del idioma español en la Argentina, y el efecto de la inmigración y demás. En los años 30 se consolidó a través de diferentes estrategias el instituto y llevó adelante diferentes caminos para que el instituto pudiera consolidarse a través de también gestiones para mejorar su presupuesto, más allá incluso del propio presupuesto de la universidad. En primer lugar, el instituto va a acudir al Estado a través de un pedido de subsidio que se va a repetir año tras año y que es elevado por Amado Alonso a las autoridades universitarias y de ahí al Congreso Nacional. Será un subsidio muy generoso que le va a permitir tener un umbral de recursos muy importante. En segundo lugar, también va a acudir a la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, que fundó Bernardo Hussein, que también recibió fondos públicos en la década del 30, dado que si bien era una asociación de científicos que surge en el ámbito de la sociedad civil, rápidamente se vinculó con el Estado. Y la APC becó y tuvo mucho contacto, tanto Hussein como la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, con Amado Alonso, y algún investigador de Amado Alonso recibió becas de la Asociación para el Progreso de las Ciencias. También recurrió a Alonso y tuvo contacto con la Comisión Nacional de Cultura, otra entidad en marco del Estado, pero la Comisión Nacional de Cultura estaba encabezada por figuras que pertenecían al arco nacionalista católico, ¿no? Ahí estaban Sánchez Orondo, estaba Carlos Ibarguren, y de ahí la polémica que un poco mencionaba recién al pasar. Ahora, la Comisión Nacional de Cultura también daba becas para el fomento de la producción artística, científica, literaria, y de ahí la conexión. También contó con el apoyo, que ya he mencionado, de la Institución Cultural Española, que a partir de 1938 está dirigida por un catalán muy cercano a Amado Alonso, que se llamó Rafael Bales, y que lo va a apuntalar a la hora de lanzar la revista del instituto. También el Instituto de Filología logró financiamiento transnacional, dado que desarrolló proyectos en consorcio con universidades norteamericanas, donde se cobijaron varios amigos del Centro de Estudios Históricos de Madrid a la hora de salir al exilio, ¿no? Exiliados de España, radicados en importantes universidades de Estados Unidos, como por ejemplo Américo Castro, que había sido el primer director del Instituto de Filología en Buenos Aires y que se estableció en Princeton, pero pasó por Buenos Aires en su exilio antes que eso. En fin, esto es un poco para mostrar el abanico de cosas cómo se trabajaba, ¿no? Con esta base, tanto Enrique Sureña como
Alonso comenzaron a recibir fondos también de la Fundación Rockefeller, de creciente presencia en Argentina y en América Latina, sobre todo en la década del 30 y en las décadas subsiguientes, ¿no? Y van a estrechar los contactos con instituciones científicas y universitarias norteamericanas. A pesar de que con todo el trabajo que venía realizando, Amado Alonso tenía logra tener una cierta autonomía en las decisiones que se toman en el instituto que dirige. Hay que decir también que Amado Alonso respondía e incluso dependía, porque podríamos decir que este instituto era, con el lenguaje del sistema científico actual, era de doble dependencia, ¿no? Porque dependía de la UBA, pero también dependía de Madrid, ¿no? No es que dependía solo de la UBA, el Centro de Estudios Históricos decidía, en consonancia con las autoridades de la UBA, la dirección del instituto y el plan de trabajo, para decirlo rápido, ¿no? Y esta relación de dependencia con Madrid y con Ramón Menéndez Pidal, era importante porque el Centro de Estudios Históricos de Madrid era, de alguna manera, el principal centro en el campo en lengua española, ¿no? Encabezaba la expansión del campo académico en filología hispánica y además también desde Madrid procuró expandir la influencia del centro madrileño sobre las Américas, ¿sí? Menéndez Pidal llevó adelante una política que podría denominar panhispanista, ¿no? Por su aspiración a generar centros de investigación filiados al centro madre para el estudio de la lengua y la cultura hispánicas en las Américas, ¿no? De ahí la influencia que el Centro de Estudios Históricos va a empezar a tejer redes y a establecerse, a tener tentáculos, para decirlo de alguna manera, por ejemplo, en San Juan de Puerto Rico, que es un enclave muy importante simbólicamente hablando, luego de la derrota de 1898 por España, ¿no? Porque ahí se va a dar toda una batalla por la defensa del español, que va acompañada de una batalla cultural frente, llamémoslo rápido, al imperialismo norteamericano. También en Nueva York tiene presencia el Centro de Estudios Históricos porque en la Universidad de Columbia se instala, luego de la Primera Guerra Mundial, un investigador que surgía de Madrid, que es Federico Nis, que va a establecer un centro especializado con el cual Buenos Aires y el Instituto de Filología de Amado Alonso por momentos va a terminar rivalizando, ¿no? Y el otro centro importante es Buenos Aires. Dado que se defendía una vocación, ya dicho rápido, netamente panhispánica de la lengua, Madrid va a pretender que cada centro responda directamente a la agenda metropolitana. Esto no impide que en el Instituto de Filología de Buenos Aires haya desde un comienzo una fuerte preocupación por ejemplo, por el estudio de los argentinismos o de las lenguas indígenas, ¿no? Pero sí había una idea panhispánica de la lengua, ¿no? Era además una estructura bastante piramidal, donde había poco margen, visto desde Menéndez Pidal, para la autonomía individual, y quizás esto explique algunas de las dificultades que tuvo Alonso en sus primeros años en Buenos Aires para lanzar una revista especializada, porque el proyecto estuvo prácticamente desde el comienzo, la idea de una revista especializada, dado que Menéndez Pidal consideraba que la iniciativa de una revista a publicarse en Buenos Aires podía generar problemas, amenazaba con competir con la revista que ya publicaban en Madrid, ¿no? Y digo esto para que se vea que hay tensiones entre el centro y la periferia de la filología hispánica, para decirlo de una manera rápida. Hay presiones también que sufre Amado Alonso, por ejemplo, cuando le escribió que sufre Amado Alonso de Américo Castro, por ejemplo, cuando Castro le escribe con toda su autoridad como primer director y fundador del instituto, le escribe para decirle algo tan... le escribe que en Buenos Aires se tiene que dedicar a la investigación seria y que no pierda el tiempo en la vida social porteña, que no asista a conferencias de divulgación y que tampoco
publique libros de divulgación en Buenos Aires, que haga libros serios, que haga obra científica, ¿no? Porque en Buenos Aires se publicaba demasiado y no siempre desde su punto de vista de buena calidad, ¿no? Es durísimo Américo Castro lo que le dice, etcétera, etcétera. Amado Alonso estaba empezando en Buenos Aires y le dice que sí, que en Buenos Aires va a ser vida retirada. Usa una fórmula casi religiosa, pero termina siendo todo lo contrario. De esta manera, Amado Alonso va a ser tanto, esta es una interpretación mía, va a ser tanto el hijo pródigo como el hijo díscolo, ¿no?, del centro madrileño. Pródigo, porque le va a dar continuidad a la labor una vez que estalle la guerra civil, y va a convertir a Buenos Aires en un centro que puede jugar un papel ahí muy importante, salvando a la filología hispánica en un momento de desguace del centro madrileño, ¿no? En ese sentido, y ahí va a encontrar su oportunidad para descollar. Díscolo, por el alto grado de autonomía con el que se mueve, ¿no? Al punto de generar tensiones por momentos con Menéndez Pidal, de quien se va a apartar en ocasiones, pero sin llegar a romper del todo, sin embargo, porque nunca va a terminar rompiendo Amado Alonso con Menéndez Pidal, que es una suerte de padre, ¿no? Y ni siquiera por razones políticas, porque Alonso va a tener diferencias políticas muy claras con Menéndez Pidal, sobre todo cuando estalle la guerra de España, porque Menéndez Pidal estuvo a punto de irse de España como exiliado y se decidió a volver a instalarse y continuar trabajando en la España de Franco, ¿no? Y el gesto de regresar era visto como un gesto de una cierta connivencia o tolerancia con el régimen, cosa que Amado Alonso vio con malos ojos, pero no llegó a romper, ¿no? Bueno, porque ahora voy a hablar también de sus conexiones y su apoyo a exiliados republicanos, ¿no? Mientras que Amado Alonso apoyaba exiliados, Menéndez Pidal se regresó a trabajar en la España franquista, ¿no? Y en la práctica lo que ocurre es que Alonso ya había decidido no regresar a Madrid, ¿no? Y no hubo que esperar hasta la Guerra de España, que fue en el 36, como sabemos, porque Amado Alonso, Menéndez Pidal lo quería de regreso antes, y le dice que tiene que regresar a España, y Amado Alonso, y que le va a dejar la cátedra de filología de la Complutense para que se regrese. Y Amado Alonso le dice: no, quemé mis naves, me quedo en Buenos Aires. Y no regresa a España, y esto es antes del 36, ¿no? Y ahí y poco después se nacionaliza Argentina, ¿no? Está bien que se nacionalice argentino un poco bajo presión por el propio contexto bélico. Bueno, esto es un poco... Quizás es un poco desordenada la cronología, pero bueno. Entonces, se instala en Buenos Aires, participa y no hace vida retirada, ¿no? Todo lo contrario, participa en distintos espacios de sociabilidad que van a ser cruciales para su inserción en la cultura porteña, ¿no? En especial su relación con Alfonso Reyes, en un primer momento, a quien había conocido en Madrid, es uno de los, digamos, a fines de los 20, Alfonso Reyes está como diplomático en Buenos Aires y bueno, lo inserta en círculos de sociabilidad donde están Enrique Sureña y también ahí se da su primer acercamiento con Victorio Campo, ¿no? Y justamente como mostraba recién, esa relación se vuelve bastante fluida y va a tener una colaboración asidua en Sur. De hecho, publica tempranamente en Sur un artículo importante sobre la lengua en Argentina. Bueno, como advirtió Victoria en esa carta que mostraba hace un ratito, cuando decía que tenía una personalidad culin, es decir, era un entrador, ¿no? Claramente Alonso va a tener una personalidad muy sociable, podríamos decir, etcétera, etcétera, y se va a insertar muy bien en circuitos de sociabilidad cultural de la época. También participa de asociaciones españolas, ya mencioné la Cultural Española de Buenos Aires, y que quiero decir dos palabras sobre esta institución,
había sido fundada en 1914 y era una institución de la Comunidad Española, para decirlo rápido, que jugaba un papel se lo puede poner como una institución cuyo rol es el intercambio cultural y científico, ¿no? Entonces, y además, como este era su objetivo, promover el intercambio cultural y científico, sobre todo trayendo intelectuales y científicos españoles, sostuvo, financió, montó una cátedra de cultura española que funcionaba regularmente en la Universidad de Buenos Aires. Por tanto, tenía lazos muy estrechos con las autoridades universitarias, ¿no? Estos lazos son importantes porque van a facilitar las gestiones que vienen después. Porque, bueno, yo lo voy a mostrar esto en movimiento para los años 30, ¿no? Porque, bueno, la Cultural Española se comprometió muy fuertemente con el apoyo a algunos exiliados, entre ellos, ya que estamos con gente de Mendoza, ¿no? El caso más importante fue el de Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? Que llegó a la Argentina apoyado por la Cultural Española de Buenos Aires y la Fundación Rockefeller. Con la Segunda República, la Cultural Española en la primera mitad de los 30 mejoró su presupuesto y se volvió mucho más visible, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en una feria del libro español que organiza en Buenos Aires, y un evento que coordinó, etcétera, promocionó Amado Alonso, porque era colaborador de la Cultural Española y además era agregado cultural de la Embajada de la Segunda República. De alguna manera, Alonso aspiraba a convertirse en una suerte de mediador cultural entre Argentina y España. Alonso conocía la cultura argentina, conocía los espacios culturales de Buenos Aires, conocía también los códigos y las maneras de hablar de los argentinos, ¿no? Y esto era algo que le interesaba mucho. Y esta idea de poder traducir era algo que como si le hubiera tentado o atraído esta posibilidad, ¿no? Pero claro, todo se desmorona en el 36 con el estallido, con el levantamiento franquista, y a partir de ahí Amado Alonso se nacionaliza argentino porque se ve presionado en la universidad, porque la Universidad de Buenos Aires no va a admitir extranjeros titulares de cátedra, menos titulares de institutos, a partir del 36, y ahí se tiene que nacionalizar, ¿no? Bueno, la Guerra Civil Española, como se sabe, y esto es un tema muy conocido de la década del 30, provocó una fuerte polarización en el mundo cultural, en el mundo intelectual. En este contexto, el compromiso de Alonso con el antifascismo se volvió intenso. Participó de distintas gestiones de ayuda a refugiados y exiliados republicanos, de perfil académico, básicamente, pero no solo, como se verá. Ahora voy a mostrar algunas iniciativas. Destacaré sobre todo el papel que desempeñó en una institución, en una red, digamos, que se denominó la Junta Argentina de Ayuda a los Universitarios Españoles, que presidieron Bernardo Hussein y Francisco Romero, ¿no? Fue una red solidaria que se montó sobre todo hacia el año 37 y que conectó distintas universidades de Argentina, porque mandaban bonos solidarios, dinero desde distintas universidades del país, sobre todo del litoral, y la Universidad de Tucumán, y ese dinero que se recolectó se mandó a Europa, ¿no? Este es un poco el texto. ¿Dónde está? Este es el texto que se hizo para pedir ayuda, para pedir la solidaridad. Y esta es cómo estaba presidida esta junta.
Hay varios nombres famosos, bueno, Amado Alonso Levene, Victorio Campo, Rafael Bale, Sordelli, en fin, Elena Sancinena de Izalde, Coloriana Berini, etcétera, etcétera. Bueno, no pueden chusmear ahí. Enrique Sureña. El texto supe a través del archivo de Bernardo Hussein que lo había redactado Amado Alonso, porque Hussein lo distribuye diciendo que Amado Alonso escribió este texto. Esta junta funcionó entre los años 37 y 38 y básicamente su principal motor era un poco como había exiliados en distintos lugares, pero sobre todo muchos en Francia. Lo que hacían era mandar dinero de ayuda y redistribuir ese dinero en París, pero luego, bueno, los exiliados que se empezaron a ir de Europa directamente, ¿no? Y la junta se terminó un poco disolviendo. Esta red además tenía contactos con va a construir contactos con los exiliados que se van a Estados Unidos, ¿no? Y estas tramas son importantes para entender un poco también el funcionamiento del Instituto de Filología. Tienen ramificaciones tanto en otros países latinoamericanos, continentales, como también en las universidades del interior. Y el lugar de Amado Alonso no es menor en este punto, ¿no? Ya digo que escribió este texto él. También hay que tener en cuenta que a esta altura del partido, año 36, 37, dirigía una cátedra y un instituto en la UBA, tenía cátedra en la Universidad de La Plata, tenía cátedra en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario, por tanto estaba muy bien posicionado en el campo académico y participaba además en el Colegio Libre de Estudios Superiores, ¿no? Sobre las redes en el interior quiero decir algunas cosas, porque me parece que hay un punto muy interesante ahí que tiene que ver con cómo se activan estas redes de ayuda, porque no son solo redes para mover, en todo caso, ayuda monetaria que se va a trasladar a Europa, ¿no? A medida que avanza la guerra y avanzan también los pedidos de a ver si se pueden venir a la Argentina, varios de los exiliados, varios de los que van a ser exiliados en la Argentina, ¿no? Digo todo esto porque Amado Alonso va a participar también de otro tipo de gestiones solidarias. Una más informal, si se quiere, como esta. Esta es una carta a Pedro Salinas, etcétera, porque Pedro Salinas está huyendo y se está yendo también, un poeta y profesor de literatura, y hay también otros gestos solidarios con Dámaso Alonso, ¿no? Dámaso Alonso, que no es pariente, también poeta y escritor y de estudios literarios. Bueno, Amado Alonso enviaba víveres por vía de valija diplomática, las enviaba a Valencia, ¿no? A los republicanos. O sea, hay otras iniciativas que van ya con una índole más, que tienen un carácter mucho más individual, ¿no? Ahora, hay otras iniciativas que tienen un carácter mucho más institucionalizado, que tienen que ver con conectar intelectuales que están buscando un refugio académico en la Argentina, ¿no? Y en este sentido me parece importante destacar cómo se van a activar estas redes para que en algunas universidades del país se apoye la inserción de exiliados. Desde el lugar que ocupa Alonso en la Universidad de Buenos Aires, él va a jugar un papel bastante importante en algunos casos, ¿no? Y en especial, esta era la otra imagen que quería mostrar, las conexiones aparecen con algunas universidades del interior del país, como la Universidad de Cuyo o la Universidad de Tucumán. En este contexto, universidades del interior más jóvenes, como estas dos, no estoy hablando del caso de Córdoba, claro, con una planta docente y de investigación
que todavía está en proceso de conformación, estas universidades, Tucumán y Cuyo en especial, van a ser pieza decisiva en la acogida de académicos y científicos exiliados, y Amado Alonso va a colaborar tanto desde la universidad como en su relación con la Cultural Española de Buenos Aires, ¿no? En ese sentido tiene los nexos y tiene los contactos, tanto dentro del país como fuera, y con las élites españolas de Buenos Aires. En un momento de escasa voluntad política por parte de las autoridades nacionales para abrir las puertas al exilio, el apoyo de una institución como la Cultural Española, así como de académicos como Amado Alonso, y también podría contar en el mismo sentido de Bernardo Hussein en medicina, digo, todo este entramado es crucial para facilitar la entrada al país. Asimismo, van a ayudar a construir diálogos con interlocutores de peso en la ciencia española, europea, y para cartas de recomendación, por ejemplo, ¿no? Venía bien venir con apoyos y avales desde fuera. Los contactos en Buenos Aires, tanto en universidades como en asociaciones y redes, van a van a servir de enlace con las universidades del interior. Y también una institución como la Cultural Española va a poder también tallar una relación con, por ejemplo, fundaciones transnacionales como la Rockefeller, que agiliza la llegada del caso que mencioné, que es el de Sánchez Albornoz, ¿no? Que viene con el apoyo de ambas instituciones. Un caso, la Universidad de Cuyo, ¿no? Fundada en 1939, se encontraba todavía en pleno proceso de conformación institucional bajo la dirección de Edmundo Correas, un rector marcadamente hispanófilo que tuvo un diálogo muy fluido con la Cultural Española de Buenos Aires. Y este diálogo estuvo marcado por esta idea de procurar darle acogida a intelectuales y académicos provenientes del exilio español, pero también Correas abrió la Universidad de Cuyo a intelectuales provenientes de la Europa diezmada por el nazismo en un sentido mucho más genérico. Por ejemplo, no solo es el caso de Sánchez Albornoz, menciono el caso del Instituto de Lingüística, fundado en la Universidad de Cuyo, ¿no? Y acá sí Amado Alonso pesó bastante como titular del Instituto de Filología, para la llegada de un colega catalán, Joan Corominas, ¿no? Que permaneció en Mendoza entre el 40 y el 44, donde lanza una revista especializada que se continúa hasta el día de hoy, Los Anales de Lingüística, antes de pasar luego a la Universidad de Chicago. La Universidad de Cuyo llevó adelante otras gestiones también para atraer exiliados, ya mencioné a Sánchez Albornoz, etcétera, etcétera. Otros casos relevantes, además de Sánchez Albornoz y Corominas, que circularon en dirección de Mendoza, fueron Manuel de Falla, a quien se le hizo la oferta de dirigir el Conservatorio de Música en el marco de la universidad, el filósofo Serra Hunter, que había sido discípulo de Ortega y Gasset, si no recuerdo mal, que fue recibido en Cuyo. Correas también hizo tratativas con el musicólogo Jaime Paíza, con el filólogo Dámaso Alonso, mediante invitación de Amado Alonso, aunque, insisto, no eran parientes, el matemático catalán Pedro Picalleja, a quien también apoyó desde Buenos Aires otro español que ocupaba cátedra en la UBA, que es Julio Rey Pastor. Es decir, que había que la llegada de estas figuras atravesaban circuitos que pasaban por Buenos Aires, había avales que venían de profesores e instituciones de Buenos Aires, y esa red estaba muy buena, se estaba aceitando bastante bien, ¿no? Y funcionaba el diálogo era constante. Otra universidad del interior argentino, ¿no? Fue la de Tucumán, otra universidad importante, que acá hay otro caso que tiene que ver con la UNT. La Universidad de Tucumán, fundada en 1914, atravesaba en la década de 1930 un proceso de fuerte modernización bajo el impulso reformista de Julio Prebisch. En ese contexto, en 1936, fue fundada la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán. Y acogió al filósofo español
Manuel García Morente durante la Guerra Civil. García Morente terminó regresando hacia España y terminó enrolándose como sacerdote jesuita y volvió para convivir con el franquismo. Pero no cabe duda de que la estancia de García Morente abrió el camino para que la Facultad de Filosofía y Letras del Tucumán se volviera cada vez más receptiva a exiliados. Por ejemplo, cuando la Universidad Tucumana realizó gestiones para llevar a la Argentina al filósofo José Gaos, utilizó como argumento precisamente que Tucumán había acogido pocos años antes a García Morente. Gaos había sido contratado por el Colegio de México y se convirtió en una de las figuras más relevantes del exilio republicano en la Academia Mexicana. De ahí que no viniera a la Argentina, ya había sido contratado. Bajo la dirección de Ricieri Frondizi, el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional del Tucumán llevó adelante una actividad con el fin de atraer intelectuales y académicos que provenían tanto de la España franquista como de la Europa dominada por el nazismo. Y se volvió un polo muy atractivo Tucumán en estos años. Ricieri Frondizi participaba además de distintos foros antifascistas y se valió de los contactos que tenía, por ejemplo, instituciones como el Colegio Libre para asesorarse sobre a quién contratar. Y es interesante esta carta de Amado Alonso acá a la derecha, porque Amado Alonso en esta carta le dice que no recomiende a una persona, que Javier Zuvirí, un filósofo también, porque lo considera demasiado exaltado y advierte que Javier Zuvirí solamente quiere irse de España para eludir la guerra, pero que no va a tener mucho compromiso a su regreso, que no va a tener mucho compromiso en cuanto la guerra acabe y lo primero que va a querer hacerse es regresar a España. Lo consideraba a Zuvirí un exaltado y advertía que no había que contratarlo en Tucumán. Y esto un poco para mostrar que Amado Alonso en estas redes jugaba un papel con su conocimiento del mundo intelectual español para sugerir qué nombres entran y qué nombres no. Pero sí apoya, por el contrario, claramente, la incorporación de Lorenzo Luzuriaga y Hernando Balmori, así como también la incorporación de Giuliano Bonfante y Benvenuto Terracini, que debieron dejar Italia, porque eran judíos italianos, cuando se implementan las leyes raciales, cuando las implementa Mussolini en el año 38. Otros exiliados que arribaron a la Universidad de Tucumán, y para que vean la cantidad de nombres, Renato Treves, Roger Labuz, etcétera, etcétera, Gino Arias. Con estos recursos humanos, la Universidad de Tucumán logró incluso ganar un lugar como polo editor en humanidades. Agrego que Lorenzo Luzuriaga, que tuvo a su cargo la biblioteca pedagógica en Editorial Losada, y más adelante también integra el elenco de la revista Realidad, encabezada por Francisco Romero, fue uno de los contactos más importantes de Bales en Tucumán, mientras que de Bales, el presidente de la Cultural Española, ¿no? Mientras que Amado Alonso también ejerce mucha influencia, sobre todo en Ricieri Frondizi, el decano de Filosofía y Letras, con el que ya un poco ya adelanté, que se conocían del Colegio Libre, porque Ricieri Frondizi había pasado mucho tiempo en Buenos Aires, y también en el extranjero, ¿no? Se había formado en Estados Unidos, si no recuerdo mal. Estas mismas tramas solidarias también se expresan a través de, porque había otra imagen, también se expresan a través de la Editorial Losada. Estas son fotos de un catálogo donde se ve que, bueno, Amado Alonso dirigía colecciones, ocupaba un lugar importante en Losada, y digamos, Losada ya es conocida como una editorial muy vinculada al exilio. Bueno, no solo el exilio español, también estaba Tilio Rossi, ¿no? Y Alonso, que fue director de colección, como decía, fue también accionista. No es que simplemente ayudaba acogió a Luzuriaga, etcétera, etcétera. También quiero destacar que el lugar estar en la editorial le permitía que Alonso ofreciera contratos favorables a exiliados que estaban fuera de la Argentina, ¿no? Gente que estaba en Estados Unidos, ¿no? Para hacer ediciones, para hacer traducciones, para hacer
distintas labores editoriales, el lugar en la editorial también era importante para las tramas solidarias entre intelectuales. Ahora bien, quiero algo más, si se quiere, un poco más conceptual, en este tema de la solidaridad con el exilio. Me resulta muy interesante destacar que no se trata de una solidaridad de Amado Alonso con sus connacionales, en el sentido de que se trata de una solidaridad con republicanos españoles, para decirlo rápido, sino que esta solidaridad no se limita a los españoles, sino que es una solidaridad antifascista transnacional, ¿no? Es una solidaridad que atraviesa las banderas nacionales, que se expresa también con gente que provenía de otros países, ¿no? Ya mencioné a Benvenuto Terracini, italiano, ¿no? Digamos, esas tramas trascienden las fronteras nacionales. Italianos, españoles son los que más se nota, pero también el Instituto de Filología en los años 40 le dio acogida a Paul Benissou, ¿no? Que creo que todos conocemos como historiador, pero su primera obra la editó el Instituto de Filología. Yo tengo una foto, pero no está acá. Ay, ¿cómo salgo? Dejo de compartir acá. No, disculpen, no lo tengo. No lo veo. Este librito, ahora sí. Publicación del Instituto de Filología del 46, que era en verdad una recopilación de artículos que había salido en la revista de Filología en los años previos. Lo que quiero mostrar con todo esto es un poco, bueno, el lugar de Alonso en todo este, digamos, para llamarlo mundo cultural, y redes solidarias, pero también el mundo universitario, ¿no? El papel que está ocupando él, la posición que ya está ocupando en el momento de la guerra, ¿no? Cuando lo empieza a tener relación más cercana con instituciones como la Comisión Nacional de Cultura, con la Asociación para el Progreso de las Ciencias, y también a lo largo de los años 30, fines de los 30, 40, también se va a fortalecer su contacto con la Academia Norteamericana. Este tema de la relación con Estados Unidos también, hay mucho para decir, pero bueno, empiezo un poco por el final, ¿no? Para 1946, cuando Amado Alonso se va de la Argentina a Harvard, ¿no? Contratado por Harvard, ya había alcanzado reconocimiento en Estados Unidos. Era miembro de honor de la Modern Language Association, era miembro de la Academy of Arts and Science de Boston, era miembro de la Philosophical Society of America y era doctor honoris causa por la Universidad de Chicago. Además, al igual que había ocurrido con Pedro Enríquez Ureña, entre 1940 y 41, cuando le habían concedido la cátedra Norton de la Universidad de Harvard, que era un honor que se concedía por primera vez a un hispanoamericano, Amado Alonso también fue invitado por Harvard como profesor visitante. Pero a pesar de todos estos laureles que parecen más claros hacia los años 40, también hay que decir que la relación del Instituto de Filología con Estados Unidos, y en especial con Nueva York, con los pares, con los colegas de Nueva York, no había sido tan fácil en un comienzo. Había tenido sus tensiones, en especial desde fines de los años 20. En principio, a Alonso solamente lo invitaban como una especie de socio menor de proyectos o publicaciones, y esto a veces generaba rispideces o una cierta sensación de frustración. Incluso en una ocasión, Amado Alonso se negó a participar en un proyecto que le propuso la Universidad de Columbia a comienzos de los años 30 y provocó un poco de revuelo, ¿no? Porque después le escribieron desde Madrid para decirle que cómo estaba rechazando esa invitación. Con el paso del tiempo, sin embargo, esto que parecía una suerte de relación desigual de fuerzas, ¿no? Se va a ir invirtiendo.
Y para cuando se lance la revista desde Buenos Aires, la revista de filología, va a ocurrir exactamente lo inverso, ¿no? O sea, que Amado Alonso va a terminar ingresando, la Universidad de Columbia va a terminar ingresando como socio o coequiper de un proyecto encabezado por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y este va a ser el resultado cuando se hace realidad la revista de filología hispánica de la UBA en 1939. Un proyecto que Amado Alonso quería lanzar desde más o menos del año 30 y que había encontrado muchas trabas, competencias, rivalidades, incluso Menéndez Pidal no estaba muy convencido de que la revista de filología hispánica se le podía dar el ok, como que tuviera una carta así de nacimiento, pero estaba claro que el Centro de Estudios Históricos de Madrid estaba muy diezmado con la guerra, con el franquismo y demás. Estaba a punto de desaparecer. Las purgas en el sistema científico español fueron muy brutales, ¿no? Tanto la guerra incidió como lo que vino después. Y en ese contexto tuvo que admitir que no tenía mucha opción y que aceptó la creación de esta revista, ¿no? La revista alcanzó entre los años 39 y 45 su momento de auge. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos, además, se estaban fortaleciendo las campañas en nombre del panamericanismo, ¿no? Y de ahí que es un momento donde en Estados Unidos hay mucha demanda de profesores de español y de filología hispánica, ¿no? Y esto va a llevar a que haya mucho interés en la revista y el centro de Buenos Aires, ¿no? Y además porque está recogiendo exiliados que han ido de España a Estados Unidos. El Instituto de Filología de Buenos Aires va a estar muy bien conectado con la red que se forma en Estados Unidos y con los exiliados que van allá, y esto le va a permitir aceitar contactos con la academia norteamericana, para decirlo rápido, proyectos de investigación financiados por la Fundación Rockefeller, intercambios, becarios, ¿no? Que el Instituto de Filología mande becarios financiados por la Fundación Guggenheim, ¿no? Dirigidos entre Amado Alonso acá en Buenos Aires y otros colegas en Estados Unidos, ¿no? Etcétera. Y a medida que iba estrechando vínculos con distintas universidades, viajó a la Universidad de Chicago en el 41 para recibir el doctorado honoris causa, recorrió otras universidades del país, Enrique Sureña también, comenzaron incluso a llegarle ofertas para radicarse en los Estados Unidos, que Alonso rechazaría. En realidad, las rechaza, y al mismo tiempo que las rechaza, redobla la apuesta por la Universidad de Buenos Aires, lo cual es muy notable. Digo esto porque mientras le empiezan a llegar las ofertas y se estrechan los contactos con Estados Unidos, Amado Alonso planea el lanzamiento de un programa de doctorado de estudios hispánicos en la UBA, ¿no? Que estaba destinado a captar estudiantes norteamericanos de español, estudiantes de doctorado, y a la vez potenciar el lugar de Buenos Aires en la filología hispánica. El doctorado propuesto, sin embargo, nunca llegó a funcionar. Llegó el golpe militar de junio de 1943, encabezado por nacionalistas católicos que se volcaron a intervenir las universidades, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Y esto se convertiría en su certificado de función. Hay un ruido. ¿Soy yo? Bueno. Decía, no, el doctorado propuesto nunca llegó a funcionar por el golpe del 43, dicho rápido. Las nuevas autoridades universitarias, los interventores, priorizaron otros institutos de la facultad, por ejemplo, el de letras clásicas, en detrimento del de filología española, a pesar de que este último contaba con prestigio internacional, tenía, digamos, ya vimos, importantes fuentes de financiamiento,
etcétera, y redes, la revista y demás, publicaciones de peso, etcétera. Y otra vez, el Instituto de Filología empieza a marchar a contrapelo cuando la universidad se va a convertir, va a empezar a estar intervenida, ¿no? Digo, el modo en el cual va a sufrir el golpe del 43, aunque Amado Alonso no es desplazado, como sí va a ser desplazado de la Universidad Bernardo Hussein, no es desplazado porque Amado Alonso no hizo ninguna declaración pública acerca de como sí hizo Hussein, ¿no? Que sacó una declaración pública con un pronunciamiento pro aliado. Amado Alonso colaboraba en todas las redes antifascistas, pero no firmaba ese tipo de solicitadas. En ese sentido se guardaba una especie de más bajo perfil, y eso de alguna manera lo preserva mínimamente del golpe del 43 en un principio, pero de todas maneras el clima se va a ir enrareciendo después del 43, eso está bastante claro, y empieza a sufrir la intervención nacionalista en la universidad va a hacer que un instituto prestigioso que había más o menos logrado convivir con una universidad que estaba disfrutando, seguía todavía disfrutando en la década del 30, mal que mal, los frutos de la reforma universitaria del 18, ¿no? Eso no quiere decir que no haya habido golpes en la década del 30, por ejemplo. Está el caso de uno de los discípulos de Alonso, Ángel Rosenblatt, que era judío y era simpatizante comunista, y tuvo muchos problemas en la universidad con el golpe del 30, después se fue al exilio Rosenblatt, pero siguió siendo un amigo muy estrecho de Amado Alonso, ¿no? Digo, la universidad seguía teniendo una atmósfera bastante propicia para la investigación científica en diversas disciplinas, la había seguido teniendo hasta el año 43, no sin contratiempos, claro, no sin dificultades de tipo presupuestario, ¿no? No es que no había limitaciones. Pero en el caso del Instituto de Filología, esta cuestión del presupuesto la había sorteado bastante bien en todo este tiempo, porque había tenido recursos de distintas fuentes de subsidio, ¿no? La Universidad Argentina, que lo había cogido Alonso en 1927, cuando llegó a Buenos Aires, y que una década y media después le había proporcionado la posibilidad, en este tiempo le había proporcionado la posibilidad de construir prácticamente ex nihilo un instituto de investigación de proyección y prestigio internacional en una coyuntura global bastante adversa. Digo, esto ya no sería el mismo escenario después del 43, ¿no? Los directores de instituto, además, después del 43 ya no iban a tener la misma autonomía, la misma libertad con la que se movió Alonso en la década del 30, ¿no? Donde se ganó la confianza de las autoridades que lo respaldaron en los proyectos y se movió como pez en el agua en la universidad. El clima era otro, claramente, después del 43. Llegaron las restricciones financieras, etcétera. La principal fuente de recursos que tenía Amado Alonso para mantener las incontables publicaciones que hacía el instituto provenía del Congreso de la Nación. O sea, un Congreso que fue encerrado con el golpe militar de 1943, ¿no? Entonces, en ese contexto, no se puede pasar por alto que el golpe del 43 sacude un modelo de universidad, ¿no? Un modelo de universidad que desde 1918, a pesar de dificultades muchas, había de alguna manera disfrutado de los frutos de la reforma. Claro, ahí viene otra, ahí yo, en mi trabajo yo después termino planteando como una discusión con Alonso, porque tomo una idea de Francisco Ayala, otro exiliado republicano en la Argentina, que cuando Alonso ya se fue a Estados Unidos, Ayala le escribe y le dice, usted que es una suerte de cacique, porque digo que lo ve como alguien influyente, que puede conseguirle contactos, redes y demás, porque Francisco Ayala está buscando la oportunidad de salir de la Argentina también y seguir los pasos de Alonso. En ese contexto lo denomina cacique, una idea, en cierto sentido, muy española, ¿no? Pero que hay algo de caciquismo en Alonso,
también, ¿no? Hay algo de caciquismo, no lo digo como digo, no es para, el personaje es muy potente, no es para oscurecerlo necesariamente. Lo que quiero decir es que en la universidad de los años 30, Amado Alonso no rendía cuentas, no tenía un consejo al que rendir cuentas, no había rendiciones periódicas de gastos, él se movía con mucha libertad, él podía un día, en 1938, disponer de fondos, mover una partida y destinarla a que Américo Castro venga a Buenos Aires saliendo de España, ¿no? De la guerra civil, y le asigna los fondos y le consigue los fondos. Después Américo Castro dice, no, me voy a ir a Estados Unidos, se le abren puestas en Estados Unidos y se va. Bueno, y Amado Alonso pudo hacer eso sin hacer mucha gestión, ¿no? Porque él tenía fondos de los cuales disponía con mucha libertad, ¿no? Tenía fondos de presupuesto que no dependían de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Solamente, y ese subsidio era más de 10 veces, 20 veces el salario de Alonso, ¿no? Tenía un subsidio generosísimo. Digo todo esto porque al carecer de controles administrativos regulares en el seno de la universidad, no tener que hacer informes anuales, etc., hacía un informe básico donde contaba lo que se hacía en el instituto. La situación que empieza a un poco a reprochársele a que Alonso tiene una suerte de situación de privilegio de la que goza, ¿no?, en la Universidad de Buenos Aires, y que de alguna manera esa situación de privilegio podría achacársele al hecho de estar muy vinculado o dependiendo políticamente de la así llamada política corrupta de la década infame, ¿no? El hecho de tener conexiones políticas, el hecho de haber recurrido al Congreso Nacional, donde había figuras fuertes del conservadurismo, tuvo Manuel Fresco, tuvo Sánchez Orondo. Bueno, todo esto se acaba con el golpe del 43, cuando, como dije, el Congreso es clausurado, los fondos se cortan y un Congreso que para los militares claramente era, como decirlo, pura politiquería, como decía el nacionalismo católico, y lo denuncian por corrupción. ¿Cómo voy con el tiempo? Me estoy pasando un montón, ¿no? Ya termino, perdón. No. Ahora... Está bien, Miranda. Okay. Está bien con el tiempo. La imagen del cacique, si bien parece despectiva, me parece que va bien porque permite mostrar algunas de las características de Alonso como director del instituto. Ejerce, sí, cierto paternalismo y no vacila en apelar a la autoridad y a la influencia personal para presionar a sus discípulos a realizar tareas que no siempre les resultaban atractivas. Había discípulos que se quejaban. Por ejemplo, correcciones de estilo o traducciones. Había un cierto personalismo en la toma de decisiones, posiblemente, y ni que hablar en el manejo de los fondos, etcétera, etcétera. Un manejo libre, que tenía una libertad importante en la toma de decisiones. No había un consejo, como decía, pero... y había también celos y rivalidades, ¿no? Hay un caso que siempre se menciona en el mundillo filológico de los años 30, y es el pobre de Enrique Sureña, que nunca accedió a una cátedra universitaria como titular por ser dominicano, ¿no? Pero en verdad no es un problema de que Amado Alonso le impidió eso, porque en realidad tampoco consiguió cátedra en la Universidad de La Plata. En ningún lado le daban una cátedra a Enrique Sureña, solamente en los colegios nacionales, ¿no? Y en este sentido, en verdad, si tiene algo de demasiado autónomo, etcétera, y en tal caso es un cacique benévolo, ¿no? Es un cacique benévolo por lo siguiente: protege a mujeres, judíos, socialistas y comunistas. Y no es poca cosa esto en la década del 30, en el contexto en este contexto, ¿no?, de la, entre comillas, década infame. No solo había muchos judíos en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Filología, sino que también mujeres que ocupan y ganan mucho prestigio porque tienen libertad de movimientos para investigar, ¿no?
Y además Alonso se movía para procurarle fondos, becas, publicaciones, etc. Es decir, que el cacicazgo no se usaba para ejercer un cierto poder personal para disfrutar de ese poder, sino que se usaba para proteger a los propios. De ahí que la idea de que el instituto funcionara como una familia, bueno, esto va a ser un poco una idea que va a persistir, sobre todo cuando el instituto se desguaza de manera súbita y fuerte en el año 46, cuando Alonso se va de la Argentina, donde persiste esa idea de que el instituto era una familia. Entonces, bueno, nada, un poco algo de cacique tenía, pero era un cacique muy querido. Gracias. Bueno, muy bien, Miranda, te agradecemos muchísimo. La verdad es que un montón de cuestiones surgen, pero bueno, abrimos a las preguntas, a comentarios de este grupo recoleto y muy interesado en esas vidas universitarias, y me pareció súper interesante ese contacto, esa interpelación, ¿no es cierto?, a las otras universidades, pero bueno, después charlamos. Abrimos entonces a comentarios. No sé si hay. Bueno, Betty, hola, buenas tardes. Hola, Miranda. Sí. Como para... Hola, Oriana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Como para abrir el fuego y que no se sucedan estos silencios que por ahí hasta que uno... La verdad que agradecerte la conferencia, que, digamos, tiene una densidad de información que yo diría abruma, pero también seduce fuertemente, porque realmente tu trabajo de juntar datos y dar este panorama sobre lo que son las redes de intelectuales y académicas de ese momento es... Entonces, lo primero que se me ocurre, ¿no?, para preguntarte, pero bueno, se me ocurren muchas otras cosas, después las podemos ir despuntando, pero es que, digamos, si esta experiencia, la experiencia de Amado Alonso y del Instituto de Filología, es algo, digamos, muy singular en el panorama académico en ese momento, o si, digamos, forma parte de un contexto donde esto se está produciendo o se repite en otros espacios de la universidad, ¿no?, para pensar el campo académico y las vinculaciones. Digo, por pensar cómo lo que hace Alonso tiene vinculación con otros intelectuales o otros académicos del momento, ¿no? Yo tengo dos, no sé si las planteo ahora o después. Sí, dale, porque así hacemos me llama muchísimo la atención toda la parte de que el financiamiento lo consigue del Congreso y de los vínculos que tiene entonces con el Congreso. A ver, si los pudiste explorar, cuáles son. Y la otra tiene que ver con si hay algo en la producción que él estimula y en su propia producción que explique que pueda construir estos vínculos. Porque la producción queda un poco ausente, pero por ahí hay alguna clave que explica. Dale, Pablo. Yo, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muy interesante, Miranda, la exposición. De acuerdo con lo que dice la compañera, digamos, abarrotado de información y interesante el análisis. Por ahí quería consultarte si pudiste por ahí trabajar un poco más las relaciones estas con Sánchez Albornoz, sobre todo porque
bueno, yo he trabajado algunas, digamos, en la década del 60, en la Universidad Litoral y la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí está el hijo digamos, de Claudio Sánchez Albornoz, Nicolás Sánchez Albornoz, que, bueno, que ingresa a la universidad después del golpe del 55, si bien, bueno, te estoy sacando de periodo, pero bueno, ingresa a la universidad, ahí yo estudié un poco los elencos de gobiernos, es consejero directivo, dirige el Instituto de Investigaciones Históricas, bueno, y de alguna manera es un poco deudor de estas redes de solidaridad, digamos, con los exiliados republicanos. Y también cuando yo miré en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Litoral, Luis Muñoz, pues también es un exiliado español que llega a ser decano de la Facultad de Derecho en la década del 60, y que, bueno, y que ingresa ahí, digamos, en el 55. Es decir, por ahí esto viene un comentario y la pregunta por la relación con Sánchez Albornoz, y el comentario a continuación tiene que ver un poco con con estas redes en universidades del interior. Bueno, vos señalaste las de Cuyo y las de Tucumán, y las veo ahí en el litoral, ya en la década del 60, pero de alguna manera como, si se quiere, ya no en clave. A ver, esta inserción en la universidad después del 55 es más de estas redes que dejaron, si se quiere, de ser antifascistas para ser antiperonistas, y que, bueno, vuelven a la universidad después del 55. Bueno, por esto, digamos, por lo de Sánchez Albornoz, y bueno, interesante tu trabajo. Gracias. ¿Querés, Miranda, responder y después hacemos otra vueltita? Dale. Dale. La pregunta sobre la especificidad de María me la ha hecho, y bueno, quizás me la ha hecho sobre todo porque Amado Alonso, en una carta de exilio ya post salida del país, escribe, no sé, es tan fuerte la frase que creo que me la sé de memoria. Habíamos hecho del instituto algo único en el mundo, ¿no? Casi textual, capaz que la pifié en alguna palabrita. Y a mí me hizo dudar. Yo leí eso y dudé. Dudé y me empecé a preguntar por si es tan así, ¿no? Porque te dicen eso y decís, no puede ser. No. Es alguien que escribe con mucha añoranza, muy sufrido por haberse tenido que ir, ¿no? Entonces se nota esa carga y se entiende, pero te hace dudar en cuanto a la especificidad. Y ahí, bueno, esto lo he argumentado en un articulito que salió en Polis, en el boletín Polis, que bueno, yo creo que hay algo específico en el personaje, pero hasta ahí, porque, o sea, quizás sea la combinación, ¿no? de cómo logra la gestión universitaria, pero en verdad tiene mucho paralelismo con Ravignani en algunas cuestiones. Tanto cierta actividad antifascista como también el primero que logra este subsidio del Congreso Nacional, sobre el cual preguntaba Oriana, es Ravignani. Y el segundo se llamaba Alonso, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta obra monumental? La edición de las asambleas constituyentes. Claro. Asambleas Constituyentes Argentinas. Exacto. Bueno, esa obra se hace también con un subsidio del Congreso Nacional del mismo tenor que el de Amado Alonso, y Amado Alonso digamos, acompaña a Ravignani, que también entra como diputado, creo, al Congreso Nacional, Ravignani en ese momento. Entonces, ¿quién preguntó por esto? Creo que fue Oriana, un poco capaz que responde también esto, y quizás no sea tan único, y capaz
Ravignani es como la punta del iceberg para ver que capaz no sea tan único. Como él se decía, ¿no? Habíamos hecho algo único en el mundo. Pablo Winder tiene un trabajo muy lindo tiene varios trabajos muy lindos sobre Ravignani, y me parece que los paralelismos son enormes entre Alonso y Ravignani. La pregunta de Oriana sobre un poco cuáles son los argumentos para pedir el subsidio, eso preguntabas, creo. Un poco sí. ¿Qué alegaba? Porque una cosa es publicar las asambleas constituyentes, que bueno, tiene una impronta de historia patria y demás. Bueno, se los muestro, porque ahí lo ven patente, porque creo que es una de las diapositivas que salteé, donde ahí justifica por qué esta es la labor del instituto, sobre todo diccionario de indigenismos, con una fuerte impronta americanista, ¿no? Con reivindicación indigenista, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el primer pedido de subsidio que elevó Amado Alonso al instituto. No sé si lo puedo agrandar, si quieren lo agrando. No, se ve perfecto. Ah, se ve perfecto. Capaz que ahí se ve mejor. Bien. Mirá, me pongo los lentes. Está genial, porque en definitiva es Rojas, ¿no? La lengua es constitutiva de la nación. Claro, es Rojas. ¿No? Rojas está detrás de todo esto, sin duda. Rojas es el origen. Sí. Primero viene Mitre y después Rojas. Pero es eso, me parece, ¿no? Totalmente. Porque es esa cuestión, viste, amerindia. Sí, pero Amado Alonso no hacía indigenismos. Él no. No, ya lo sé, pero a lo mejor ha sido oportunismo en Amado Alonso, pero no lo podía ignorar. Aparte, después de ahí saldrá todo. Claro, es parte de la agenda del instituto desde la fundación, ¿no? La incorporación de una agenda de indigenismo, con indigenismo, pero también con regionalismos. Tenía una discípula que relevó el habla popular en San Luis, Berta Vidal de Batini, si no recuerdo mal, y así, y en varias provincias, ¿no? Había toda una preocupación. En realidad, cuando Amado Alonso se preocupa por los argentinismos, se fija más en la gauchesca que en los indigenismos, que particularmente no es un campo que haya trabajado, ¿no? Pero esta es un poco la justificación, ¿no? de cómo abordar, cómo, digamos, dirigirse a las autoridades. Aunque no es la agenda de trabajo de él en persona, es la agenda de su equipo. No sé si te respondí, Oriana, más o menos, entonces. Sí. Y la pregunta sobre Nicolás, de Pablo. Sí, sin duda había relación entre ellos, con Don Claudio, ¿no? Me quedé pensando que no sabía si tu pregunta era personal entre las dos figuras o si era la relación entre la UBA y la del litoral en esta coyuntura, porque o si van las dos cosas juntas. Sí, por ahí la idea, perdón, ver esa relación con Claudio Sánchez Albornoz y bueno, como historiador, porque de alguna manera, bueno, después Claudio Sánchez Albornoz permite la llegada, el ingreso de su hijo al país y bueno, y después después era más un comentario de que lo veo a Nicolás Sánchez Albornoz como una figura muy fuerte en los años 60 en la Universidad Litoral. Y también veo de otro español, Luis Muñoz, digamos, de alguna manera, eso que vos trabajaste con las redes, por ahí digamos, cuando vos mencionas incluso el Colegio de Estudios Superiores, que en Rosario tenía ahí una actividad bastante importante. De alguna manera lo veía en los 60. No sé si, a ver, cómo era el vínculo con Claudio Sánchez Albornoz. Bueno, por ahí venía.
Claudio Sánchez Albornoz colaboró con el instituto, en la revista y demás, había un vínculo. No sé si eran tan amigos, me da la impresión de que había como una distancia entre ambos de todas maneras. No parecía una relación muy, por lo menos a nivel, lo que se ve a nivel epistolar, parecía una relación algo distante, ¿no? Correcta, pero no estrictamente súper amistosa, ¿no? En fin, no sé, me da la impresión. La verdad que el hijo no es un interlocutor en esta coyuntura, ¿no? Claro. Pero lo que sí me parece interesante es cómo se dan todas estas conexiones, ¿no? Está muy conectado todo. Esa es la Universidad del Litoral. Me parece que la figura más fuerte en esta coyuntura es José Babini, ¿no? Sí. Cuando vos nombraste el matemático Rey Pastor, parece que Babini es uno de los es un discípulo, y que después Babini se forma en los institutos ahí de Buenos Aires como matemático en un instituto y después como físico en la UBA. Y bueno, después son los que vienen a formar, a organizar la Facultad de Química Industrial y Agrícola en la UNL. Sí. Sí, muy interesante las redes, porque de alguna manera ahí se vivencia, se hace. Totalmente. Miranda, tengo algunas preguntitas. ¿Cuánta gente llegó a trabajar ahí en el Instituto de Filología? Más o menos, digamos, ¿qué era un instituto de investigación y docencia en los años 30 en la UBA, en Humanidades? Porque acá lo que está, digamos, para darme una idea de la escala, ¿no es cierto? Sí. Acá, digamos, cuando se crea la facultad, digamos, la universidad, y siempre se habla de que vino Cortázar y que Cortázar fue profesor. Bueno, pero justamente una de las cartas de Cortázar que le escribe hasta la que había sido su profesora de inglés de Chivilcoy, o no sé de dónde, de ahí de Bolívar, justamente dice que a él lo habían contratado para el departamento de lengua y literatura inglesa, y que solamente ese departamento tenía una chapa, ¿no? Tenía el nombre, como diciendo que era el único y no tenía con quién hablar, ergo no había masa crítica, ¿no? Es muy interesante, porque vos decís que era un departamento. De ahí me surge la pregunta: ¿cuánta gente logró reunir ese equipo para que le daba trabajo, que está bien, que podían ser judíos, podían ser exiliados, etcétera, etcétera? El tipo se movía como pez en el agua, pero ¿qué era un instituto de filología en los años 30 en Buenos Aires? Y eran en torno entre 12, 15 personas. No es poco. Había masa crítica. También hay gente que va y viene, claro, que fluye, digamos, pero como ahora. Pero sí, había masa crítica porque como se movía la editorial Losada, y eso habilitaba a que discípulos del instituto colaboraran con la editorial, colaboraran. En realidad les pagaban, porque yo vi el archivo de la UBA y las labores no eran ad honorem, ¿no? No sé si le pagaban, si satisfacía el pago, pero no es que trabajaban todo ad honorem. Pero sí, era un instituto con mucha gente, aunque mucha gente a veces estaba de paso, ¿no? Había como un elenco estable, secretario, rentado, desde que entra Amado Alonso más o menos pone una secretaria rentada, o sea, empieza a tener una estructura más. En los 20 todavía era más chiquitito, y sacaba un boletín que salía cuando podían, bastante irregular la aparición, ¿no? Pero luego ya se ve un funcionamiento más estable, ¿no? El momento así más fuerte es después del 36, cuando hay más recursos, cuando hay más dinamismo, más, etcétera. Está bien. Vos lo citaste ahí, la otra pregunta tiene que ver con
trajiste a colación el vínculo con Francisco Romero. ¿Con José Luis tuvo? Eso me lo preguntó Luis Alberto. Y estoy pensando en la biografía, porque justamente él, viste, y aprovechando que no está Luis Alberto, él también cabalga ese momento de José Luis Romero, que es previo al consagrado historiador de las ciudades y las ideas y de todo lo que vino después, es este perfil, ¿no? Que está entre el mundo editorial, traduciendo, editando y al mismo tiempo escribiendo, ¿no? Sí. Digamos, es digamos, el mundo editorial es una herramienta de trabajo, porque hay una carta que le escribe a José Luis Romero, no me acuerdo, a un profesor italiano, ¿no? En donde le dice que ha tenido que tomar trabajo porque tiene que vivir. Ergo. Tomar trabajo es traducir y hacer, diríamos, ediciones con introducciones, ¿viste? Antologías, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me hizo pensar también en Amado Alonso, digamos, que cabalgan, es una profesionalización que cabalga entre diferentes, digamos, en las humanidades, pero haciendo diferentes cosas, ¿no? Sí, esa es la impresión que me dio. Yo no lo encontré tan cerca a José Luis Romero, sí a Francisco. Lo encontré como acercándose, pero no así como un interlocutor a la par, ¿no? Por ejemplo, cuando la Cultural Española de Buenos Aires, donde Amado Alonso se vuelve bastante influyente, lo beca a José Luis Romero y le ofrece hacer un libro, ese libro sobre los intercambios culturales. Ahora se me va el nombre exacto, entre España y América, que se lo paga la Cultural Española, ¿no? Ahí hay una relación y claramente Amado Alonso participaba del consejo asesor de la Cultural que financió esa obra, pero lo que no encontré es una relación así más llana, más fluida, como Amado Alonso tenía con Roberto Giusti, incluso con Victoria, por poner algunos nombres, ¿no? Incluso con Francisco Romero. No sé si es una cuestión generacional, también puede ser. Sí, puede ser generacional. Después está el tema de la idea de lo aluvial, ¿no? Porque Amado Alonso planteó que la Argentina era aluvial. Antes que José Luis. Antes que José Luis. Pero lo plantea con un argumento distinto, porque Amado Alonso lo que dice, lo plantea en un texto que sale en la revista Sur en el año 32. Muy temprano. Sí, pero el análisis, obviamente, de Alonso es lingüístico. Y la Argentina es aluvial, mejor dicho, Buenos Aires es aluvial, porque vas por la calle y escuchás jergas, medio campestre, italiana, cocoliche. ¿Escuchás? Lo que se escucha por la calle en Buenos Aires es todavía el alude migratorio, y entonces Amado Alonso tenía experiencia en la fonética, experiencia como fonetista, cosa que no logró transmitir a ninguno de sus discípulos, ¿no? El saber escuchar a la gente y captar las sutilezas de la pronunciación y poder decir esta persona viene de esta región de España o viene de esta región de América, ¿no? Entonces ese oído entrenado le permitía esto, ¿no? Definir a la calle porteña como aluvial, lingüísticamente hablando, ¿no? El uso que hace José Luis Romero es más sociológico que lingüístico, pero es sorprendente la terminología, ¿no? Sí. Y la última, que vos dijiste, está claro que los 30, viste, instalan, digamos, el hispanismo está en todos lados, está en la arquitectura, está en la literatura, está en Justo, por el día, bueno. Ahora, me llamó la atención que definieras a Edmundo Correas como hispanófilo. Y me gustaría indagar sobre eso, saber un poco más, ¿no? Porque diríamos, para la jerga local, Edmundo Correas es la expresión de la historiografía liberal, ¿no? No, diríamos,
la que cultiva el hispanismo, más allá que tenga elementos hispanos, porque está claro que eso lo va a tener, pero no, digamos, con esa contundencia que lo dijiste, me gustaría escuchar algo más. Quizás me basé en algunos textos que vi y charlas con Celina. Uh-huh. Puede ser, no sé. Pero ¿en qué está basado en decir que es y también en las hispanófilo? cartas que intercambia con Buenos Aires, porque Edmundo Correas se cartea mucho con, bueno, con la gente de la cultura española. Edmundo Correas ahí, es como Levene, ¿no? Claro. Sí, digamos, vendría siendo la versión provinciana de Levene. Entonces, digamos, para definirlo como hispanófilo, digamos, hay un... ¿Entendés? No, pero quizás... Pero bueno, qué sé yo, tendré que leer otras cosas de Edmundo Correas. No, claro, no en el sentido fuerte de la hispanidad en la jerga franquista. No por ese lado, pero sí una reivindicación de la cultura hispánica. Sí. En ese sentido. Porque cuando él se cartea con porque gente justamente Edmundo Correas tiene el problema con los, digamos, los hispanistas y nacionalistas integristas, es que entre ellos no se llevaban bien. Claro. ¿No? Por supuesto que es posterior, ¿no? Sí. Es un poquito posterior, pero... No, claro, yo no lo considero un integrista. ¿Qué decís? ¿Vos qué decís, Oriana? Porque te veo que estás así. No, que es Levene. Es Levene. Que los vínculos de Correas... que los vínculos de Correas, que no importa necesariamente con quién se escriba, porque, bueno, se escribe con todo el mundo, pero no necesariamente eso implica una afinidad. Al menos en lo que yo veo, he visto de Correas hace mucho tiempo, porque tiene vínculos con gente muy dispar. Está bueno para indagar un poco. El hispanófilo no sé si era tan... Pero bueno, habrá que ver. Sí. ¿Puedo hacer una preguntita? Digamos en esto, porque en esta cuestión de las especies no diría de contradicciones, sino de corrimientos, o que uno identifica una figura con una especie de etiqueta y parece que después no cabe dentro de esa etiqueta y todo eso, ¿no? Me llamó la atención porque después lo pensé, o sea, lo recordé después que Oriana hace la pregunta con respecto al tema de los recursos que podía obtener del Congreso, que me llamó la atención que vos subrayaste mucho, no solo, digamos, el sostenimiento de España o de las instituciones oficiales españolas, sino de la Fundación Rockefeller. ¿No es cierto? Que, bueno, que inequívocamente uno podría decir, bueno, viene de un mundo que no tiene mucho que ver con el mundo panhispánico, es decir, y por eso te preguntaba. Y después vos diste un dato que me pareció muy, muy interesante, por eso te preguntaba, más que por la especificidad, por esta especie de singularidad, de las relaciones con los espacios académicos de los Estados Unidos, no sé si dijiste Princeton, de Columbia, porque nombraste varios y por ahí se me han cruzado, que dan la idea de una envergadura, digamos, de este instituto, casi, digamos, estando en forma paralela, o quizás de mayor envergadura que de las universidades de Estados Unidos, donde a lo mejor este tema estaba constituyéndose. Por eso me parece que, digamos, que habría que juntar estos datos con algunas de las cosas que estamos pensando respecto a las trayectorias y a las figuras, ¿no? Que parece que uno las puede encajar en un recuadro y no son tan encajables, digamos.
Disculpas que se me cortó y capaz que me perdí algo. Me quedé con lo del Mundo Correas, porque que quería decir dos palabritas. Yo no lo considero en absoluto un integrista al Mundo Correas, no, en absoluto. Por eso mismo. Claro, y llama la atención ese, hace como un viaje a Estados Unidos para ver las universidades, ¿no? O sea, copia de alguna manera, o trata de copiar y ver cómo se está moviendo el campo universitario en Estados Unidos, o sea, está mirando ese escenario, ¿no? Sí, pero capaz que me quedé con haber visto cartas del Mundo Correas poniendo una reivindicación hispánica para que, no sé, quizás para que le den bolilla en Buenos Aires en la cultural española y le faciliten las gestiones para llevar a Sánchez Albornoz. Pero bueno, como sea, de repente se pone la bandera de hispánico, la camiseta, y entonces capaz que por eso de ahí viene, pero yo no lo considero, quiero aclarar, en absoluto lo considero un integrista. De hecho, él va a sufrir el golpe de 43, ¿no? Entonces, no sé, capaz que esa palabra hispanófilo quedó un poco fuerte. Lo de la Fundación Rockefeller, creo que también me quedó algo que no llegué a escuchar porque se me interrumpió, o no sé qué pasó acá. Es interesante el papel que juega la Fundación Rockefeller en Argentina en los años 30, que ya está empezando, bueno, con Sánchez Albornoz, con los proyectos de Amado Alonso. También la Fundación Rockefeller está colaborando y va a poner plata, va a poner fondos, para ser un poco más formal, va a poner fondos en la Asociación para el Progreso de las Ciencias en Buenos Aires. Va a empezar a tener una cierta presencia o a pretender tenerla. Ahora, la relación con la academia en Estados Unidos es sobre todo con españoles exiliados que se han ido a Estados Unidos, ¿no? Son redes que funcionaban en Madrid, que funcionaban en la Universidad de Verano que hacían en Santander todos los años, en los años 20. Incluso recuerdo ahora que, o sea, son redes de exiliados. O sea, hay algunos discípulos hispanistas, para usar un término más neutro, que no sea hispanófilo, hispanistas norteamericanos que se van a formar con ellos, pero entran desde Salinas, Guillén, después va Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, toda una serie de nombres que cuando Amado Alonso va a Estados Unidos en su primer viaje, que fue por el 41, se encuentra con los exiliados en Nueva York o en Boston, ya no me acuerdo, en la costa este, y manda una carta diciendo: siento que estoy de vuelta en Santander, en la Universidad de Verano, porque se encuentra con todas caras conocidas, ¿no? Me parece que ahí juegan las redes del exilio, y cómo empiezan muchos a ocupar posiciones en Estados Unidos, incluso en las grandes fundaciones transnacionales, que después, bueno, Américo Castro es el que está también avalando las becas Guggenheim, ¿no?, que recibe el Instituto de Filología. O sea, hay también redes personales que se están construyendo. No sé si te respondo, pero bueno, en realidad trato de no colocar etiquetas. No sé, me parece que acá no hay no veo muy clara el imperialismo norteamericano en esta actuación de la Rockefeller. No lo veo, no lo bajaría en esos términos. Me parece que no. Y la colaboración de la Rockefeller con el Instituto de Filología no es la fuente de financiamiento más importante. Al fin y al cabo, la fuente de financiamiento más importante que recibe el Instituto de Filología es el Estado Nacional y el Congreso Nacional. Luego la comunidad española local y así, ¿no? Interesante, gracias. Gracias.
Bueno, no sé si hay alguna otra, algún otro comentario. La verdad es que es súper estimulante. Yo tenía la última pregunta. ¿Tu trabajo de archivo, digamos, el acceso a la información depende del instituto, pero fondos... no solo. No, por eso. ¿Por qué no haces un recorrido de los fondos que sostienen tu argumento? Mínimo. El obvio. instituto, sí, el instituto tiene fondos que están en un archivo que está ahí perdido en Puan, que me costó mucho acceder, pero bueno, está. Pero los materiales que hay ahí son materiales de tipo institucional. Uh-huh. Y cosas muy de memorias, que son, algunas son muy productivas, ojo. Pero yo también trabajo con correspondencia personal. Por ejemplo, el archivo de Amado Alonso está en Harvard. Uh-huh. Y trabajo con ese archivo. Y después me resultó muy útil, además de otros archivos que andan en Buenos Aires, ¿no? El archivo de Rojas. ¿Qué más? Me resultó muy útil ir a España. Yo fui en el 17 y aproveché y tuve la oportunidad de ver varios archivos importantes allá. Uno que para mí fue crucial para entender un montón de cosas fue con Menéndez Pidal, porque yo no tenía tan claro esto de la doble dependencia con Madrid. Y es doble dependencia institucionalmente. Y también se ve en el archivo de Rojas la correspondencia con Menéndez Pidal, pero se completa en Madrid, y cuando uno lo ve cómo es la relación entre Menéndez Pidal y Amado Alonso, ese epistolario es fabuloso, pero no me lo permitieron escanear. Pero bueno, nada, tomé notas y demás. Ahí terminé de entender que esto tenía una escala transnacional, porque yo al principio lo miraba como algo argentino, como un instituto de la UBA, pero no había entendido muy bien por qué era importante que, por ejemplo, porque Amado Alonso, y me parece que esto ayuda también a entender su visión de la lengua, es de origen vasco, ¿no? No tiene una visión tan castiza de la lengua, ¿no? Y por otro lado circula mucho. Antes de venir a Buenos Aires hice una estancia en Puerto Rico, que yo no entendía por qué Puerto Rico era importante. Y después lo fui entendiendo, ¿no? Que Puerto Rico era un sitio muy importante en el mapa y demás. Nada, es como, son archivos, como ven, se ve bastante transnacional. Genial. Mira, hay una pregunta que no la llegué a leer. Virginia Mellado. ¿Qué pasó con el instituto luego de que Amado Alonso se fue a Estados Unidos? El instituto, Amado Alonso se fue en una situación bastante conflictiva porque básicamente lo echan, lo expulsan, ¿no? Él pide una licencia de unos meses para ir a Estados Unidos a hacer una estancia a Harvard y le dicen no. Cuando se la habían dado, le dicen no, en realidad no te la podemos dar. Y le hacen un escándalo y ya tenía una invitación a Harvard muy generosa. y las actitudes de la autoridad de Buenos Aires. Él quería ir un semestre sí, un semestre no. Eso es lo que él quería. Y no le permitieron ese arreglo. Y bueno, nada. Se termina yendo a Harvard y el instituto se desarma. Muchos van al exilio. Algunos ya estaban, en el caso de Rosenblatt. La revista de Filología Hispánica se traslada al Colegio de México. Y discípulos de Amado Alonso, por ejemplo, acá en Argentina fue Anita Barrenechea, Ana María Barrenechea, que se formó también, fue a hacer el doctorado de Estados Unidos. O sea que las generaciones más jóvenes también reciben la posibilidad de hacer doctorados allá, becas, etc. Pero bueno, lo que pasa con Amado Alonso es que muere muy joven y su trayectoria académica en Estados Unidos es muy corta, y porque se va en el 46 y muere en el 52,
Entonces, pero son años agitados porque recibe muchas cartas de Buenos Aires de gente que le está diciendo que le consiga algo, como Ayala, ¿no? Porque se quieren ir de la Argentina después del 46, ¿no? Pero la mayoría de los discípulos